Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo y es una alegría, ¿verdad?, poder estar hoy aquí todos juntos reunidos, aún por estos medios, aún en este tiempo en el que tenemos que quedarnos en casa, porque el pueblo de Dios no deja de alabar y de glorificar a su Creador, aún estemos cada uno en nuestros hogares. Estamos unidos por un mismo espíritu, estamos unidos en un mismo amor y estamos unidos por Cristo, que es la roca de nuestra salvación. Tenemos la oportunidad de poder hacerlo por estos medios, por estos artilugios de internet, ¿verdad? Y también tenemos las cámaras, podemos vernos y es la intención, ¿verdad?, de que podamos un poco salir de la frialdad, ¿verdad? Y poder un poco también vernos y poder sentirnos, aunque estemos lejos, pero por lo menos podemos reconocernos y podemos alegrarnos de que estamos todos bien gracias al Señor. Hermanos, vamos a comenzar el culto. Como siempre les digo, tengan sus Biblias en sus manos. Recuerden estar en un sitio tranquilo donde nadie les moleste y podamos tener este culto en armonía. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 5 y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Perdón, el versículo 7 solamente. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Eso es lo que nos hace estar en esta mañana aquí, el temor de Jehová, que no es miedo, sino que es reverencia. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana, reverenciar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar para empezar este culto y para dejar todo en las manos de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios, por una mañana preciosa en ti. Gracias porque nos has traído con bien, Señor, hasta este momento en nuestros hogares, Señor, pero reunidos, Señor, los hermanos juntos y en armonía, porque nos une un mismo espíritu y un mismo Señor. Gracias, Señor, porque tú has permitido que podamos hacer este culto, Señor, aún estando, Señor, incapacitados para salir de nuestros hogares y reunirnos en el templo, Señor. Pero sabemos que el templo, Señor, somos nosotros, Señor, tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, que todos los domingos, Señor, se reúnen para adorar y bendecir a aquel que murió, pero resucitó de entre los muertos en la cruz del Calvario, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Celestial, queremos encomendar este tiempo, Señor, dándote todo el honor y toda la gloria a ti, Señor, el único merecedor de toda ella, Padre Celestial. Queremos servirte y queremos honrarte, Señor, y queremos, Señor, venir delante de tu presencia con los motivos correctos, Señor, que es lo único que venimos, Señor, a adorarte y a bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque has preparado nuestros corazones para estar en esta mañana dedicados a ti, Señor, Padre Celestial. Y te pedimos por todos aquellos, Señor, que se encuentran en sus hogares, Señor, enfermos, Señor, a todos los enfermos de nuestra iglesia, a nuestra congregación, que tú estés con ellos, Señor, y que tú puedas, Padre Celestial, darles esa fuerza y ese consuelo que solo provienen de ti, Señor. Padre Celestial, también te pedimos por todos aquellos que se encuentran trabajando y que no pueden, Señor, ver este culto, Padre Celestial, que tú seas con ellos también en sus puestos de trabajo, Padre. Y en una manera especial también te pido, Señor, por todos aquellos que se han quedado sin empleo, Padre Celestial, sé tú proveyendo sus hogares, Padre Celestial. Señor, creemos, Padre Celestial, que tú nunca, Señor, nos dejarás desamparados. Por fe lo creemos y por fe también decimos, Señor, que tú nos vas a cuidar a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Sé tú bendecido en esta mañana. Sé tú, Señor, glorificado. En tu nombre, Señor, te dejamos este culto en tus manos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a empezar entonces en este tiempo de alabanza. Pónganse de pie, como decimos en la iglesia, y vamos a comenzar este tiempo de alabanza a nuestro Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, empezamos este tiempo de alabanza y en el Salmo 62, versículo 7 dice: Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Él es la roca fiel. Siempre haré, le confiaré.
eterno jueces, mi fe está en él, mi alma siempre a él, le confiaré. Es Jesús la roca fiel, Dios eterno jueces, mi fe está en él, mi alma siempre a él, le confiaré. Está en él, mi alma siempre le confiaré. Es Jesús la roca fiel, Dios eterno juez es él, mi fe está en él, mi alma siempre le confiaré. Seguimos adorando a nuestro Dios. Hermanos, la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Seguimos alabando a nuestro Señor. Jesucristo basta. Hasta que conocen a su
Amén, gloria a Dios. Seguimos alabando al Señor, pero esta vez con los niños. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y el versículo 4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado. Esto lo cantamos con los niños para el Señor. Amén. Pastor, y nada me faltará, aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad, y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá, y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Ahora y un futuro, y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Amén, gloria a Dios. Seguimos alabando al Señor, pero esta vez con los niños. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y el versículo 4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado. Esto lo cantamos con los niños para el Señor. Amén. Pastor, y nada me faltará, aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo
conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Hermanos, seguimos en este tiempo de alabanza, pero antes vamos a celebrar y a gozarnos también, ¿verdad? Es un privilegio poder compartir con los hermanos que cumplen años en esta semana. En esta semana a mí me ha llegado la noticia, el papelito, como decimos, ¿no? De que nuestra hermana Mariana Martínez ha cumplido años en esta semana. La felicitamos de parte de toda la iglesia. Le cantamos cumpleaños feliz y también oramos por su vida. Vamos a orar primeramente por nuestra hermana y luego le cantamos el cumpleaños feliz. Oramos al Señor. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias por un año más de vida de nuestra hermana Mariana Martínez, Señor. Al igual que pueda haber alguna otra persona, Señor, que haya cumplido años en esta semana. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios de bondad, un Dios de misericordia y un Dios, Señor, que nos concedes cumplir años en ti, Señor. Gracias porque nuestra hermana Mariana Martínez, Señor, tú la has cuidado, tú la has protegido en su trabajo. Te damos gracias por su vida, por su familia y te pedimos una bendición especial para ellos, Señor, y que tú la sigas dando, Señor, el crecimiento espiritual, Padre Celestial. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios las gracias damos, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso, te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Seguimos alabando al Señor, hermanos. El Salmo 30, versículos 11 y 12 dicen: Tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor, mi Dios, por siempre te daré gracias. Alabamos al Señor. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la
Muy bien, hermanos, ya hemos alabado al Señor, hemos dado gloria y honor a su nombre y ahora seguimos adorando a nuestro Señor, pero por medio de la predicación de la palabra. Oramos por nuestro hermano Elkin, quien la trae en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que Él sea hablando por medio de nuestro hermano. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, en esta mañana por nuestro hermano y anciano de la iglesia. Te pedimos por su vida para que tú lo uses como instrumento útil en tus manos, Señor, y ayúdanos, Señor, a nosotros a comprender y atesorar, Señor, tus verdades en nuestras vidas, que podamos ser, Señor, practicantes de tu palabra. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros en estos días difíciles que estamos viviendo. Un gozo en esta mañana poder deleitarnos alabando a nuestro Dios y también deleitarnos en su palabra, meditando en su palabra, en la Biblia, en sus escrituras. Esta mañana traigo un mensaje de mucho ánimo, de mucha esperanza para nosotros en estos tiempos. Lo he titulado A los hijos de Dios todo ayuda para su bien. Y esto es en base a todos estos tiempos que estamos atravesando. Pero debemos mirarlo también de otra manera, iglesia, a la luz de que si hay algo que nosotros debemos conocer en estos tiempos que estamos viviendo, son los atributos de nuestro Dios. Y uno de esos atributos es la soberanía de Dios. Iglesia, Dios es soberano sobre todo. Y esta soberanía incluye lo grande, lo pequeño, lo fácil y lo difícil. Dios está en absoluto control de cada molécula del universo, incluso de cada virus del universo. Y si aplicamos esta soberanía de Dios a lo que estamos viviendo hoy en día y la trasladamos al no creyente, si la trasladamos al incrédulo, nosotros podemos ver que Dios en su palabra nos dice que lo que merece el pecador, lo que merece esa persona, ese hombre o esa mujer que vive alejado de Dios, es mucho peor que lo que produce esta pandemia del coronavirus. De acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios, nos dice una y otra vez que el pecador lo que merece es una condenación eterna. Y lo que la humanidad está recibiendo hoy, o lo que el incrédulo recibe hoy en día mientras está vivo, es una parte de la gracia común de Dios. Esa gracia común de Dios en la que nos habla la palabra de Dios, que Dios hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Esa parte de la Biblia donde vemos la gracia común de Dios cuando nos dice que nuestro Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Esa es la gracia común de Dios. Pero si el incrédulo no se arrepiente, cuando esté en esa condenación eterna recibiendo la ira justa de Dios por su pecado, mire, seguramente va a desear regresar a estos tiempos de pandemia, porque esto será mucho más tolerable de lo que va a recibir si no se arrepiente. Y por otro lado, cuando aplicamos esta soberanía de Dios, cuando tiene que ver hacia nosotros los creyentes, pues Él es soberano y Él nos ayuda en todo esto para nuestro bien. Él usa incluso una pandemia para transformarnos, para transformar a sus hijos cada vez más y más a su imagen. Y en ese sentido, iglesia, nosotros no tenemos en ningún momento el derecho de decir a nuestro alfarero qué es lo que él puede hacer o qué es lo que él no puede hacer. ¿Sí? Yo no puedo entender los caminos del Señor. No. Ninguno de nosotros podemos entender los caminos del Señor.
Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero mi rol como cristiano, mi rol como creyente, es confiar en Él y sujetarme a su voluntad. Amén. Romanos 8:28 es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Y lo he querido traer en esta mañana como base y fundamento del mensaje en esta mañana. Y yo quiero que ustedes lo tengan ahí a mano. Romanos 8:28 al 29. Dice así la palabra de Dios. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Iglesia, la idea aquí en este texto de Romanos 8:28, la idea es que todas aquellas cosas que a nosotros nos parecen que no tienen ninguna conexión, que todas aquellas cosas que hay en el mundo y que nos parecen que están como aisladas, en realidad Dios hace que todas esas cosas converjan y que todas esas cosas contribuyan al cumplimiento de sus propósitos. Y eso es lo que se conoce como la providencia de Dios. La providencia de Dios no es otra cosa que el poder de Dios gobernando todas las naciones. Pero lo que desconcierta a las personas, a los seres humanos, es que cuando ocurren cosas malas, porque la verdad es que a veces ocurren cosas muy malas, y en esos momentos estamos tentados a poner a Dios en el banquillo de los acusados. Y somos tentados a decir, bueno, si Dios me ama, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede aquello? Si Dios está al control de todo, ¿por qué ocurren cosas malas? Y esa ligereza o esa rapidez con la que nosotros, Iglesia, muchas veces juzgamos o nos quejamos de las cosas, esas cosas muchas veces nos llevan a cuestionar al soberano del universo y a cuestionar la manera como Él hace las cosas. El ejemplo de Job es muy conocido y es muy aplicable a la hora de tratar el tema del sufrimiento, claro que sí. Pero también es muy conocido y aplicable en estos tiempos la respuesta que dio la mujer de Job. Dice Job, capítulo 2, versículo 9, entonces Job le dijo a su mujer, la mujer de Job le dice a Job, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y en el versículo 3, Job le contesta, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y mire, Iglesia, Dios no solamente está al control de las cosas positivas, Dios no solamente está al control de esos bellos atardeceres en Canarias, Dios no solamente está al control de cosas lindas como el cantar de los aves o el sonido de las olas del mar y todas esas cosas de la naturaleza. Mire, Dios está al control de todo, de lo bueno y de lo malo, y tanto lo bueno como lo malo, todas esas cosas nos ayudan a conocer mejor a Dios. Cuando la Biblia dice en el libro de Job que Job no pecó en su hablar, es porque su mujer sí pecó en su manera de hablar. Porque mire, si hay algo que las aflicciones ponen a prueba, es nuestra fe. Mire, Iglesia,
Estos son tiempos de prueba, pero no tienen por qué ser tiempos de pecado. Mire, ni el peor de los sufrimientos nosotros podemos ponerlo como excusas para pecar contra Dios. Y por eso tenemos que aprender, como dice Pablo en Romanos 11:22, a ver la bondad de Dios y a ver la severidad de Dios. Y lo que nos enseña este pasaje, este texto de Romanos 8:28, es que nuestro Padre Celestial utiliza hasta las cosas más difíciles para que al final del camino Él pueda hacer bien a los suyos. Y recuerden, iglesia, que el texto que dice esto, que todo ayuda para nuestro bien, este texto está escrito en referencia a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a los que han sido alcanzados por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:28 no significa que todo obrará para nuestro agrado, ni tampoco significa que seremos nosotros librados de todas las pruebas y de todas las aflicciones. Iglesia, mire, vamos a estar expuestos a miles de cosas, pero nada sucederá que no sea para el bien de los hijos de Dios, de una manera o de otra. Nada acontecerá que no tenga un propósito santo en la mente de Dios para su gloria y para su honra y para llevar adelante el avance y el desarrollo de su reino. Amén. Mire, este virus, el COVID-19, es una pandemia que nos afecta a todos y constituye un peligro, claro que sí, constituye una amenaza, sí, que nos puede afectar. Pero, ¿cómo debemos nosotros reaccionar, iglesia? ¿Cómo debemos nosotros reaccionar ante esta pandemia que nosotros estamos viviendo? Está claro que no debemos reaccionar como la mujer de Job. Mire, iglesia, muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Job tampoco lo entendía. Y como les dijo Jesús a sus discípulos en Hechos 1, versículo 7, no os toca a vosotros conocer los tiempos. Y déjenme hacerles una pregunta, iglesia. Si tú supieras los propósitos de Dios, ¿eso te daría tranquilidad? ¿De verdad, iglesia? O sea, nuestra paz depende de saber qué es lo que Dios está haciendo. Porque déjeme decirle, iglesia, es que una actitud así de parte de un cristiano, de parte de un creyente, es una actitud que no es bíblica. Yo no necesito, iglesia, escúcheme bien, yo no necesito saber qué es lo que Dios está haciendo si yo conozco a Dios, si yo sé quién es Dios, si yo conozco su carácter, si yo conozco su fidelidad, su amor y su bondad. Amén. Mire, hay cosas que nosotros podemos ver en estos tiempos y podemos ver desde ya que obran para nuestro bien. En medio de esta pandemia, en medio de este COVID-19, nosotros podemos ver desde ya cosas que están obrando para nuestro bien. Y a partir de ahora yo quiero darles algunos puntos que voy a tratar a partir de este momento. Son puntos que pude extraer de una conferencia de un pastor llamado Salvador Gómez en Latinoamérica. Y en esa conferencia él trata acerca del sufrimiento, y lo que yo hice fue extraer esos puntos y acomodarlos y adecuarlos a nuestra situación actual, a nuestro contexto actual que estamos viviendo de pandemia. Así que en esta mañana yo quiero darle algunos de esos puntos, porque quiero hoy domingo pues darle una parte de esos puntos que nos ayudan a ver cómo Dios está obrando para nuestro bien en estos tiempos. Pero el próximo jueves, en el culto de oración y estudio bíblico,
yo quiero darle los otros puntos y así poder terminar con este mensaje. Así que hoy veremos unos puntos y el próximo jueves, en el culto de oración y estudio bíblico, pues les daré los demás y así terminaríamos este estudio. Entonces, iglesia, ¿cómo podemos ver desde ya que Dios está obrando para nuestro bien en medio de la pandemia? Porque mire, ya no estamos hablando de una epidemia, sino que estamos hablando de una pandemia. Y número uno, esta pandemia, apúntelo por ahí, iglesia, si tienen. Número uno, esta pandemia debe unirnos en oración a nivel global. Es decir, los creyentes de todo el mundo nos estamos uniendo al pueblo de Dios a estar unidos en oración, si no es esta situación difícil que estamos viviendo. Y mire, Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, decía un famoso teólogo de los Estados Unidos, escuchen lo que él dice: si las iglesias salimos de esta situación solo para regresar a la normalidad, aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. ¿Qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos? ¿Qué más tendrá que hacer el Señor para despertarnos, iglesia? Mire, yo estoy convencido que esta pandemia tiene un propósito y tiene un sentido, tiene un significado. Y esto también le da al Hijo de Dios un propósito y un significado en medio del dolor y en medio del sufrimiento, sí, que estamos viviendo. Porque fíjense que esta pandemia ha llevado a mucha gente, a muchos cristianos, a orar más. Y ha llevado a orar más a cristianos y a no cristianos, a personas que andan buscando arrepentimiento y quizá muchos de ellos vengan verdaderamente a Cristo, y gloria a Dios porque así sea. Pero también esta pandemia ha hecho que cristianos que estaban fríos, que cristianos que estaban tibios, hayan vuelto a reavivar su fe. Y otra cosa que ha hecho esta pandemia, mire, es que muchas iglesias ahora mismo están reexaminando su doctrina, están reexaminando su predicación. De manera que esta pandemia está limpiando la vida de muchas personas, está limpiando al pueblo de Dios, está limpiando la iglesia de Cristo. Porque mire, también es cierto, iglesia, que buscamos más a Dios cuando estamos en dificultad. Y es por eso que la carta a los Hebreos, por eso que allí la palabra de Dios describe el trono de Dios, el trono de la gracia, lo describe como el lugar donde podemos acercarnos con toda confianza para encontrar ayuda oportuna, para encontrar ese socorro. Él nos conoce, iglesia, y Él sabe que en momentos como estos, nosotros tendemos a ir más a su trono. Dice el Salmo 78. El Salmo 78 es un salmo que nos habla del pueblo de Israel. Un pueblo que caía constantemente en pecado, Dios le castigaba, ellos se comprometían a hacer las cosas bien a partir de ese momento. Pero aquí en el Salmo 78, versículos 34 al 35, fíjense lo que dice allí la palabra de Dios. Salmo 78, versículo 34 al 35, y yo quiero que lo tengan allí marcados porque ahora vamos a citar nuevamente este salmo. Salmo 78, versículos 34 al 35, dice: cuando los hería de muerte, entonces le buscaban, y se volvían y le buscaban con diligencia a Dios, y se acordaban de que Dios era su roca, en otras versiones dice, era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Y sabemos, iglesia, que en ese sentido,
la humanidad no ha cambiado. Esa sigue siendo nuestra tendencia. Cuando Dios se acerca con sus juicios, cuando Dios se acerca con su disciplina, es ahí cuando el corazón humano tiembla y es ahí cuando lo buscamos con diligencia. Y esta pandemia ha puesto en evidencia, mire, la fragilidad, ha puesto en evidencia la debilidad humana, pero también ha puesto en evidencia la incapacidad de las naciones más fuertes para hacer frente ante este virus. Y yo creo, iglesia, que si ya existiera una vacuna de verdad, que si ya hubiese una vacuna para todos, yo creo que nosotros nos sentiríamos más seguros y quizás nos sentiríamos menos inclinados a buscar nuestro socorro en el Señor. Pero realmente, iglesia, ¿dónde está nuestro amparo? Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ese texto se aplica a nuestros días de una manera muy clara. El Salmo 36, 7 nos dice también, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y el Salmo 57, 1 nos dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti se refugia mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Iglesia, esa es la actitud que deben de tener todos nuestros corazones. Toda esta situación es un llamado evidente, escúcheme bien, es un llamado que podemos ver claramente a la oración. Porque mire, iglesia, yo no creo que ningún creyente, ningún hijo de Dios pueda ver en las noticias o pueda leer en las noticias lo que pasa en toda España, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Estados Unidos, y no sentir un llamado a interceder por ellos en oración. Así que, iglesia, este es un llamado evidente, este tiempo es un llamado evidente a la oración. Entonces, número 1, iglesia, esta pandemia debe unirnos en oración a nivel global, a nivel de iglesia universal de Cristo. Y número 2, esta pandemia debe abrirnos las puertas para poder compartir el Evangelio con los incrédulos. Mire, no hay duda que es una buena oportunidad para dar testimonio de la gracia y del amor de nuestro Dios. Jesús dice en Mateo, y yo quiero que me acompañen allí al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5, el Señor está allí comenzando el Sermón del Monte. Mateo 5, vamos a leer desde los versículos 13 al 16. Amén. Mateo 5, versículos 13 al 16, dice el Señor Jesús. Mateo 5, versículo 13, estaba en Marcos. Mateo 5, este es el comienzo del Sermón del Monte. Son versículos muy conocidos. Dice así la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, iglesia, hay un llamado a que nuestro testimonio
brille, hay un llamado a que nuestro testimonio alumbre a los demás. Nosotros no somos llamados, iglesia, a ser sal que permanece dentro de un salero, no. Estamos llamados a impactar hacia afuera. Es verdad que ahora mismo no podemos congregarnos físicamente. Es verdad que ahora mismo no podemos ni debemos hacerlo. No sería sabio, no sería prudente. Tampoco podemos ni debemos ir a un club Emanuel. No podemos ahora mismo tampoco ir a una residencia de ancianos o a la cárcel de Taiche, es verdad. Pero sí podemos orar a Dios que nos dé las ideas de cómo nosotros podemos alcanzar a los perdidos, de cómo nosotros podemos compartirles el Evangelio en estos tiempos. Pero iglesia, ese es nuestro llamado, de ser luz y sal de esta tierra. Primera de Pedro 4:19, hablando también en este contexto del testimonio, nos dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Iglesia, hay un bien que debemos hacer. Hay en nosotros una manera de vivir que incluye hacer buenas obras, de hacer bien a los demás. Y eso es parte, iglesia, del testimonio que nosotros debemos dar en estos días. Mire, en estos tiempos de pandemia, se van a levantar situaciones difíciles. Y nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, debemos tener los ojos abiertos, debemos tener los oídos abiertos para oír las necesidades que puedan surgir a nuestro alrededor. Debemos tener los ojos abiertos para ver las oportunidades que hay allí para mostrar a Cristo. Pero además del testimonio, iglesia, también tenemos que hablar. Mire, el Evangelio tiene que ser anunciado y tiene que ser explicado a tiempo y fuera de tiempo. Y en estas circunstancias que estamos viviendo, tenemos que estar muy atentos para poder compartir esas buenas nuevas de salvación. Mire, hay muchos reportes de que cristianos en China compartían de las muchas oportunidades que surgieron en ese tiempo de pandemia allí en su país, de muchas oportunidades que surgieron para poder compartir el Evangelio. Es decir, en medio de esa crisis surgieron muchas oportunidades para compartir el Evangelio, dicen estos cristianos de China. Es decir, en ese tiempo muchas personas pasaron de muerte a vida. Así que, iglesia, mire, si la llegada de tiempos malos es lo que Dios usará para salvar a muchos, entonces, iglesia, que así sea. Porque luego, iglesia, luego tendremos toda la eternidad para ser consolados. Amén. Alguien decía, es mejor llegar magullados y machacados al cielo que sanos al infierno. Y iglesia, si en medio de esta situación es que una persona va a conocer a Cristo, mire, yo estoy seguro que esa persona estará agradecida por toda la eternidad por lo que Dios usó como instrumento para esa salvación, para su salvación. Estos días entonces, iglesia, nos dan la oportunidad para compartir el Evangelio. Y lo podemos hacer, iglesia, por las redes sociales. Lo podemos hacer por medio del teléfono. Podemos enviar textos bíblicos. Podemos enviar versículos. Podemos recomendar un buen libro. Podemos enviar el enlace de un mensaje. Iglesia, necesitamos ser compasivos, pero también necesitamos ser creativos. Pero hay una misión que seguir compartiendo. Mire, la gran comisión no para, iglesia. La gran comisión
no debe detenerse. Esa gran comisión debe seguir. Entonces, iglesia, número uno, esta pandemia hace que el pueblo de Dios se una en oración a nivel global. Amén. Y número dos, esta pandemia debe abrirnos puertas para compartir el Evangelio. Y número tres, iglesia, quiero terminar con este punto. Número tres, esta pandemia puede despegarnos de todos aquellos ídolos de este mundo. El deporte, por ejemplo. Mira, iglesia, este virus, esta pandemia, ha cancelado eventos deportivos que jamás nos imaginábamos en la vida que pudiéramos vivir sin ellos. Mire, se han cancelado los Juegos Olímpicos, eventos deportivos que jamás nos imaginábamos en la vida que pudiéramos vivir sin ellos. Mire, se han cancelado los Juegos Olímpicos. Estos juegos que no se habían cancelado antes, solamente se habían cancelado por motivos de guerra mundial. Pero ahora se han cancelado. Y nombro como ejemplo de ídolos, nombro el deporte. Pero mire, iglesia, yo sé que en nuestros corazones hay muchos más ídolos. Y yo quiero, iglesia, que en ese espacio en blanco, tú y yo llenemos ese espacio en blanco con cualquier cosa que en tu corazón esté ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios. Mira, iglesia, Dios usa crisis como estas para que nosotros podamos encontrar, para que nosotros podamos descubrir cosas que hay ahí en nuestro corazón. Dios puede permitirnos, iglesia, tener una brecha, tener una abertura para nosotros poder ver los ídolos que hay allí en nuestro corazón. Y una vez más, iglesia, yo les quiero citar el Salmo 78. Quiero invitarlos allí que vayamos al Salmo 78, versículo del 18 al 22. Amén. Salmo 78. Salmo 78, y vamos a leer desde los versículos del 18 al 22. Amén. Dice así la palabra de Dios. Este salmo está narrando la historia de Israel cuando estaban en el desierto y ellos estaban anhelando comida, estaban anhelando carne. Esto está en Éxodo, esto es parte de Éxodo capítulo 16. Y dice allí el Salmo 78, versículo 18 al 22, dice: Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿Podrá poner mesa en el desierto? Él ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y lo oyó el Señor, y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió contra Israel, por cuanto no le habían creído, ni habían confiado en su salvación. Iglesia, Dios esperaba ver en su pueblo un pueblo que confiara en Él. Y estos días, iglesia, estos tiempos que nosotros estamos viviendo, pueden mostrarnos realmente dónde está nuestra verdadera confianza. ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente nos llenan de gozo? ¿Cuáles son las cosas que llenan de alegría nuestros corazones? Mire, y pueden ser cosas lícitas como el deporte mismo, como la salud, como el trabajo. Mire, iglesia, podemos idolatrar tantas cosas. Y en este tiempo que estamos atravesando, puede ser, iglesia, un tiempo que nos sirva como espejo
para poder ver, para poder hacer que descubramos las cosas que realmente están robando el espacio, que están robando el lugar que solo a Dios corresponde. Iglesia, estos son días, iglesia, que podemos ver en qué y en dónde se está consumiendo nuestro tiempo. ¿Cuáles son las cosas que nos dan el deleite? Iglesia, estos son tiempos donde nosotros podemos ver, iglesia, cuáles son verdaderamente las cosas que nos llenan, cuáles son los deseos que más nos satisfacen. Hermanos, permite, iglesia, permite, hermano, hermana, que Dios sea quien haga la radiografía y que tú y yo nos atrevamos a leer los resultados, porque estos días pueden acercarnos a Él, mire, de una manera poderosa. Iglesia, nosotros estamos seguros en las manos de nuestro Dios, y pase lo que pase, Dios librará nuestras almas. Dios guardará en Cristo a todos nosotros hasta que estemos seguros en su presencia. Amén, iglesia. Iglesia, que el Señor nos bendiga y nos ayude en estos tiempos a poder meditar en su palabra y a poder buscarle a Él con todo nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Bien, hermanos, vamos a terminar este culto orando al Señor y también cantando una última alabanza. Amén. Yo te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y que juntos oremos al Señor para despedirnos. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios. Gracias por un culto precioso en ti, Señor. Gracias porque hemos podido orar, porque hemos podido, Señor, también reflexionar sobre tu palabra y hemos podido alabarte y glorificarte, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor, y acompáñanos de nuevo a nuestros hogares, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. He dicho como si estuviésemos en la iglesia porque vamos a abandonar ahora mismo la comunión los unos con los otros. Entonces por eso decimos, despídenos de este lugar, de esta comunión entre nosotros, pero nunca de tu presencia porque el Señor siempre está a nuestro lado. Hermanos, alabamos con esta última canción y que pasen feliz noche. Amén. Canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del Cordero, diciendo grande y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, Señor? Y tu nombre glorificará. Y canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del Cordero, diciendo grande y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus
buscar